Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. El presidente de Estados Unidos acaba de hacer un anuncio que algunos califican de histórico, heroico, les llaman otros. Independientemente de estos calificativos, es indiscutible que se trata de algo de gran calado, de mucha importancia, que va a producir cambios a escala mundial en distintos ámbitos. Eso marca o subraya el cambio de rumbo que está impulsando desde la administración de Estados Unidos el presidente Biden. Ese anuncio consiste en que Estados Unidos apoyará en el seno de la Organización Mundial del Comercio la posición llevada allí ante ese organismo por India y Sudáfrica, conforme a la cual se impone como una necesidad la liberalización de las patentes para producir vacunas, en el entendido de que estamos en una emergencia sanitaria que requiere de que todos los países del mundo puedan acceder a esos antídotos y vacunar a su población. Al presidente Biden ahora le llaman populista. Yo he leído muchas definiciones del término y confieso que cada vez que leo una nueva, el asunto se me pone más confuso. De todos modos, hay algo que yo tengo muy claro. El término populista se ha utilizado durante todos estos años para calificar despectivamente a aquellos gobernantes que se oponen al fundamentalismo del mercado, que son partidarios de que el mercado sea objeto de regulación, que haya una intervención de la mano reguladora del Estado para poner el mercado al servicio de los intereses del ser humano. Y aquellos que han aplicado políticas redistributivas, así le llaman. Y se da por sentado de que son intervenciones politiqueras que para lo único que sirven es para frenar el desarrollo, para frenar el avance, para frenar el progreso y para frenar la iniciativa privada. Y lo que se ha venido a demostrar es que el fundamentalismo del mercado ha estado provocando una inestabilidad tal que ha llegado a afectar al centro mismo del capitalismo, a las instancias donde se toman las decisiones mundiales. Y los cambios se explican por eso. Populista le llamaban a Lula da Silva, a todos los presidentes que han aplicado políticas como las que ahora está impulsando Estados Unidos. A Donald Trump le decían populista, pero Donald Trump era un populista de derecha, que cuestionaba el poder mismo. Ahora tenemos en Estados Unidos un populista que lo acusan de ser un populista de la izquierda. Lo cierto es que yo estoy plenamente convencido de que ciertos niveles de sensatez vuelven a la política que había sido cooptada por los grupos de poder. Pero sobre eso un poco más tarde. No nos desviemos del tema. Biden ha anunciado que apoyará esa iniciativa que impulsó en la OMS
India y impulsaron India y Sudáfrica. Ya estos dos países en noviembre del año pasado advertían la posibilidad de que se armara un lío alrededor del acceso a las vacunas cuando éstas se desarrollaran. ¿Por qué? Muy sencillo, simple y llanamente nosotros vimos al inicio de la pandemia cómo los distintos países en el corre-corre que se armó trataron de acaparar los insumos y lo acapararon. Todo lo que servía para hacerle frente a la pandemia escaseó porque hubo una demanda inusitada y muchos países compraron más allá de lo que necesitaban, previendo precisamente escasez para protegerse ellos. Y entonces, si eso ocurría con los insumos para tratar la enfermedad, imagínese usted con las vacunas. Nosotros aquí llegamos a decir, y lo he repetido 80,000 veces, ustedes verán que el desarrollo de las vacunas va a ser un pellizco de ñoco en comparación con su inoculación y con su distribución, porque si ya se produjo, si ya hay ese antecedente, asegúrenlo que va a ocurrir lo mismo. Y así pues ha estado ocurriendo. Entonces, en la reunión de la Organización Mundial del Comercio, en la que se discutió la propuesta de India y Sudáfrica, más de 100 países votaron a favor. Pero en la Organización Mundial del Comercio las decisiones se adoptan por consenso. Consenso quiere decir que nadie se opone. Eso es lo que quiere decir consenso. No hay nadie que se oponga a una decisión. Y entonces, para que una decisión se pueda aprobar en esa instancia, necesita que sus 164 miembros den su anuencia. Y cuando se conoció la propuesta, Estados Unidos, la Unión Europea, Gran Bretaña y Canadá dijeron que no. Y la resolución no pasó. Aunque yo entiendo que hay un antecedente que se remonta al 2006, cuando el gobierno de Brasil, invocando un artículo de la convención que trata precisamente sobre el tema de las patentes, citó un artículo en el que se habla de que una patente puede ser anulada en caso de una emergencia de salud. Y resulta que en ese momento Brasil estaba enfrentando una cantidad grande de casos de VIH. Y por eso decidió anular la patente de una serie de antirretrovirales y producirlo en laboratorios estatales para hacerle frente a una enfermedad que no tenía cura. Hoy se controla, no es que tenga cura, pero hoy se controla. O en ese momento los antirretrovirales ayudaban, era lo que estaba al alcance, pero a un costo exorbitante. Y eso también, ese paso lo siguió precisamente África del Sur. En esta oportunidad se produce un cambio de posición de Estados Unidos, y la Unión Europea entonces ha anunciado que está en disposición de discutir el tema. Y eso abre la posibilidad entonces de que efectivamente se puedan liberalizar las patentes. Esto debería ir acompañado, y así lo ha anunciado el gobierno de Estados Unidos,
de una serie de medidas para permitir que también se puedan comercializar libremente los insumos, las materias primas para la fabricación de las vacunas, porque se necesitan unas materias primas y además de eso una tecnología para usted poder procesarlas. Y entonces se habla de que al mismo tiempo se dará ese paso, o por lo menos es lo que está proponiendo Estados Unidos. Eso último es importante porque resulta que India, por ejemplo, tiene el derecho a fabricar vacunas porque llegó a un arreglo con el laboratorio AstraZeneca y Oxford. Nosotros nos beneficiamos de eso. En su momento, India nos hizo una donación. Ahora, ¿qué pasa? Que hubo un momento en el que India, aún teniendo la patente y aún teniendo las facilidades, la tecnología para fabricar el antídoto, no lo podía hacer porque no, o lo hacía de una manera muy limitada porque no tenía las materias primas. Le solicitó a Estados Unidos que le suministrara esa materia prima y en un primer momento Estados Unidos le dijo que no, en medio de la crisis que ahora mismo está padeciendo ese país, de esa situación que está viviendo espantosa. Y un poquito después Estados Unidos entonces reconsideró esa posición. Y yo recuerdo que aquí en un programa decía, fíjense cómo son las cosas. Para mí, Estados Unidos está cometiendo un gravísimo error. Y además un error infantil. Porque ¿cómo es que usted pretende tener una alianza estratégica con China, teniendo a China compartiendo un escenario, una instancia como el Quad, que se concibió para servir de contrapeso a China y que está integrado por Australia, Japón y Estados Unidos, además de India? Son 4. ¿Cómo es que usted quiere que lo acompañen en esa batalla si al mismo tiempo usted le da un tratamiento hostil y usted le niega el acceso a una materia prima para fabricar una vacuna cuando la está necesitando de forma urgente? Así usted no va a construir un bloque sólido para garantizar sus objetivos estratégicos. Se va a quedar sin aliados, porque nadie va a acompañar a un egoísta, a una persona, a un país que está alando para su lado y que no es capaz de tener un gesto solidario con un país que te está acompañando. Naturalmente, yo entiendo que Biden heredó una política que diseñó el gobierno de Donald Trump. Y en Estados Unidos los cambios se producen de manera gradual, sobre todo cuando son cambios abruptos, cuando son cambios significativos. Eso siempre se produce en forma lenta, porque son muchas las cosas que hay que abordar antes de dar pasos significativos en dirección distinta. Tan es así que incluso cuando Donald Trump comenzó a darle un giro a la política estadounidense en distintos aspectos, tuvo resistencia y hubo un montón de renuncias. Eso explica muchas de las renuncias que se produjeron durante el gobierno de Donald Trump. Fueron muchísimas. Y las inconformidades estuvieron al orden del día, sobre todo en lo relativo a asuntos de política exterior. Entonces, lo que está anunciando el presidente Biden marca lógicamente un cambio de rumbo y además de eso es cónsono con lo que él ha venido
proyectando las decisiones que ha tomado internamente, apartándose precisamente del fundamentalismo del mercado. ¿Para qué? Para poner a Estados Unidos en condiciones de competir con China y al mismo tiempo de crear un consenso a nivel mundial que sume a favor de su causa. Y este paso hay que entenderlo así. Pero además de eso hay otras cosas también en juego. Hay que hacerse algunas preguntas con respecto a este tema. ¿Realmente se aprobará? ¿Se aprobará esta iniciativa? ¿Se aprobará en la OMC la propuesta que ahora respalda a Estados Unidos de India y Sudáfrica? Yo creo que hay mucha posibilidad, aunque Europa ha estado en contra y la resistencia pudiera venir de allí. Yo creo que hay la posibilidad de ponerse de acuerdo. Y aunque se establezcan algunas condiciones, estoy convencido de que eso se puede lograr y se va a lograr. Porque además de todos los intereses geopolíticos que hay, resulta que Europa necesita también vacunas, porque Europa quedó atrapada en una dinámica geopolítica que promovió conforme, de alguna forma, en consonancia, en acuerdo con Estados Unidos, y resulta que Europa quedó atrapada en la dinámica que los propios países occidentales desataron. La apuesta fue, durante el proceso de desarrollo de la vacuna, llegar primero. Y eso tiene su explicación lógica. Llegar primero y tener el monopolio de la vacuna, el control de la cura de una enfermedad que estaba estremeciendo al mundo. Y entonces utilizar eso como una herramienta geopolítica. Y por eso ustedes vieron que durante el proceso de desarrollo de las vacunas, en la medida en que se iba avanzando por fase y los laboratorios iban anunciando sus avances, al compás de todo eso se iba produciendo un pulseo, una campaña de descrédito de los esfuerzos de la competencia, con miras precisamente a asegurar el buen posicionamiento y con miras a, en el momento en el que se lograra el desarrollo de las vacunas, entonces tener los máximos niveles de confianza y poder acaparar el mercado, poder adueñarse del mercado. Porque eso iba a dar, además de poder, mucho poder político, eso iba a producir beneficios importantes, beneficios sustanciales. Y así fue como se manejó la cosa. Y ustedes vieron entonces cómo los Pfizer enfrentaba a Sputnik 5 y cómo Europa confrontaba con AstraZeneca. Eso fue clarísimo. Y cómo también todos los laboratorios de los países occidentales arremetían contra las vacunas chinas, diciendo que eso no era para nada confiable y de que los estudios no estaban realmente claros. Cualquier argumento se utilizó. Una campaña. Naturalmente, del lado chino y del lado ruso también hubo respuesta a ese tipo de cosas y maniobras para agenciarse, para tener la correspondiente incidencia.
Y en ese contexto resulta que, y esa es una de las cosas, esa es una de las particularidades que tiene la alianza de Europa con Estados Unidos, que son aliados pero al mismo tiempo compiten. Y con respecto al acceso a las vacunas también compitieron Estados Unidos y Europa, y Estados Unidos hizo los mejores acuerdos con los laboratorios, que resulta sus laboratorios, Pfizer, Johnson & Johnson, Moderna, pues desde luego priorizaron a Estados Unidos. Priorizaron a Estados Unidos, y Estados Unidos financió la investigación, y Estados Unidos con tiempo hizo los amarres. Europa fue más lenta en ese sentido, pero además de eso tenía sus contradicciones con Gran Bretaña, que acababa de salirse de la Unión Europea, y ahí hubo unos encontronazos que se reflejó en el prestigio, que afectó el prestigio de AstraZeneca, y le hicieron una campaña por razones políticas. Y mientras algunos países europeos cuestionaban la efectividad de la vacuna AstraZeneca, Europa reclamaba a ese laboratorio que cumpliera con los acuerdos. Quiere decir que el problema no era realmente la efectividad de la vacuna, sino era el cumplimiento de los acuerdos y la participación en la adquisición de las vacunas que tenían los distintos países europeos. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos resolvió su problema rápido, porque Estados Unidos ha acumulado una cantidad de vacunas que le permiten vacunar 3 veces su población. Tienen vacunas suficientes para eso. Y así lo dijo, lo reconoció la señora representante de Estados Unidos, la representante comercial de Estados Unidos, la señora Tai, que dijo literalmente lo siguiente. Katherine Tai dice: a medida, eso dice el comunicado que ella leyó, dando a conocer precisamente la decisión de Estados Unidos. Dice: a medida que nuestro suministro de vacunas para el pueblo estadounidense esté asegurado, el gobierno continuará intensificando sus esfuerzos, trabajando con el sector privado y todos los socios posibles para expandir la fabricación y distribución de vacunas. También trabajará para aumentar las materias primas necesarias para producir esas vacunas. Estados Unidos tiene su problema resuelto. Ellos definitivamente pueden ahora impulsar un cambio de política. Incluso fíjense que ha hecho donaciones, donó una cantidad, millones de dosis que tenía almacenada de la vacuna AstraZeneca. Si mientras Europa tenía problemas para conseguir la vacuna de la propia AstraZeneca, ya Estados Unidos garantizó el suministro en condiciones privilegiadas de ese antídoto, y la tenía ahí almacenada. ¿A quién le da a Estados Unidos esas vacunas? Prioritariamente a México y Canadá. Y eso para mí es sumamente significativo. ¿Ustedes saben por qué? Porque no es verdad que Canadá y México son los países que más problemas tienen de acceso a vacunas. No es verdad. Hay países que tienen... Haití, ¿cuánta gente ha vacunado a Haití? Y hay un montón de países que ni siquiera el personal sanitario ha podido vacunar, que no han puesto una sola vacuna todavía a estas alturas. Y sin embargo, Estados Unidos le hace la donación a México y Canadá. ¿Por qué? Porque Estados Unidos se da cuenta de que son países fronterizos. Son países fronterizos, y Estados Unidos quiere asegurar que alrededor de su territorio la situación del coronavirus no se torne como actualmente está la India.
Y entonces aquí lo que estamos viendo es un uso de los antídotos con ese sentido político estratégico. Y eso para mí lo pone en evidencia. Es un dato importante. Esa estrategia de lograr el control total de la cura del COVID-19 fracasó. Es decir, yo quiero tener el control exclusivo de un antídoto. Eso no se pudo lograr. ¿Por qué? Bueno, porque al tiempo que los laboratorios occidentales lograron el desarrollo de los antídotos, también Rusia y China lograron lo propio. Por eso ustedes veían ese afán y el empeño en lograr el desarrollo de la vacuna, porque se advertía que en el marco de la competencia, de esa gran competencia, el riesgo era enorme. Y entonces ahí los distintos países se emplearon a fondo para impulsar el desarrollo del antídoto. Ahora, ¿qué ocurre? Que se creó, haciendo esos esfuerzos, se creó una dinámica tal, una escasez tal y unos niveles de irritación tan grandes y un riesgo tan significativo alrededor de este tema, que los países occidentales terminaron cogiendo miedo. ¿Por qué? Bueno, porque el riesgo es que la pandemia se extienda más allá de lo que algunos contemplaron y que incluso se vuelva un problema permanente. Y para que la pandemia se convierta en un problema permanente, solo tiene que producirse un par de mutaciones del virus. Y ya ustedes ven cómo hay algunas variantes. Si se produce una mutación significativa, entonces eso pudiera realmente complicar la cosa y obligar a algunos países a comenzar de nuevo otro programa de vacunación. Y eso así entonces se haría eterno. Y lo que se ha evidenciado es precisamente la necesidad de acabar con el problema lo más rápido posible. Eso también lo dijo la representante comercial de Estados Unidos. Hay que acabar con esto lo más rápido que se pueda. Porque además de eso, el coronavirus ha creado una tremenda crisis económica. Esa crisis económica ha obligado a muchos países a endeudarse. El tema de la deuda se torna de difícil manejo y hay el riesgo, como lo ha dicho reiteradas veces el Fondo Monetario Internacional, de que se produzcan graves crisis, graves disturbios sociales a escala planetaria y una inestabilidad política de consecuencias impredecibles. Pero al mismo tiempo, esa situación de incertidumbre, toda esa inconformidad, los problemas que están confrontando los distintos países para controlar la pandemia, el costo que esto ha tenido, sus repercusiones económicas, ese ambiente creó todas las condiciones para que los países que compiten con Estados Unidos entonces pudieran ellos, aprovechando las mismas condiciones que han creado los países occidentales con sus farmacéuticas, para ellos hacer negocio. Y no solo hacer negocio, sino también para desarrollar lo que se ha denominado la diplomacia de las vacunas. Es decir, un negocio que funciona al mismo tiempo con buenos dividendos políticos. En el caso de China eso ha sido perfectamente posible, porque aunque es el país más poblado del mundo, China tiene, sin embargo, una situación de salud bajo control, se pudiera decir. Aunque ellos no han avanzado
tan agresivamente en la inoculación de su población, siempre han tenido, desde hace un tiempo bastante prolongado, han tenido un control de la pandemia, aún sin vacuna, y se han podido dar el lujo de ser solidarios. Y al mismo tiempo están haciendo negocios, porque ni China ni Rusia no regalan vacunas, ellos venden vacunas, aunque nos han hecho obsequios, donaciones, es verdad. Y todo el mundo agradece lo que se percibe como un gesto de desprendimiento de dos países que en medio de una pandemia, teniendo ellos también necesidad de vacunar a su población, han sin embargo compartido las vacunas. Y eso se agradece, ese es un buen gesto. Y desde luego que esa imagen que se han ganado los países occidentales frente a sus aliados, de que son egoístas, poco solidarios, insensibles, todo eso está mellando el liderazgo de Estados Unidos y todo el bloque occidental. Indiscutiblemente, eso es un daño político grave el que han estado acumulando. Y lo que el presidente Biden está buscando precisamente es mejorar eso y tratar por esa vía entonces de recomponer todo ese daño que ha sido sufrido. Fíjense, yo decía que algunos países europeos quedaron atrapados en una dinámica que ellos mismos contribuyeron a desatar, de forma tal que incluso después que desacreditaron y que dijeron de todo de la vacuna rusa y la vacuna china, hay países europeos que han llegado a acuerdos con Rusia para la adquisición de esa vacuna. Alemania llegó a anunciar públicamente su interés de llegar a un acuerdo con Rusia. Alemania, porque los programas de vacunación de Europa están retrasados con respecto a Estados Unidos y otros países. Y por eso es que yo digo que probablemente la iniciativa prospere por esa situación. Y eso me recuerda a mí lo que le pasó a Estados Unidos en Afganistán y en Irak. Ellos hicieron la guerra, me pusieron los muertos, los que más sacrificio económico y militar hicieron, y entonces después los negocios lo hicieron otros. Los negocios lo hicieron otros, porque en Irak y en Afganistán, China y Rusia hicieron tremendo negocio con la reconstrucción y en el caso, por ejemplo, de Irak, los acuerdos petroleros, porque Estados Unidos se metió, manejó eso de forma tal que generó allí hostilidades, incluso con aliados importantes. Pero bueno, el asunto es que yo decía, este problema, ese manejo de hacer causa común con los laboratorios para que los laboratorios generaran escasez artificial de vacunas con el apoyo de los países desarrollados, porque las restricciones a la exportación de materias primas fueron los gobiernos las que lo impusieron, y eso fue útil para las empresas farmacéuticas. Se generó un ambiente que a ellas les permitía imponer sus condiciones a la hora de sentarse a negociar con todos los compradores, imponer condiciones leoninas de precio, condiciones de pago, y además de eso te suministro cuando pueda. El caso de la República Dominicana, ellos pudieron haber creado una situación distinta. Pudieron, por ejemplo, haber hecho acuerdos estratégicos con laboratorios, como se lo propuso Abinader, aunque tuvieran que hacer alianza y ceder tecnología para evitar una escasez tal
que generara lo que finalmente generó y que ahora está gravitando en su contra. Pudieron haberlo hecho, tener buenas ganancias, vacunar de forma rápida, asegurar un control más efectivo de la pandemia, con el convencimiento de que ellos iban a seguir haciendo negocio, porque lo que se ha podido establecer es que vamos a tener que estar varios años, muchos años, manejando vacunas, y probablemente esto dure un tiempo bastante largo. Y ahí había posibilidad de tener enormes ganancias, sin necesidad de ponérsela tan difícil a los distintos países. Eso iba a terminar provocando una reacción, y es lo que ha ocurrido, lo que está ocurriendo, y lo que impulsa a Estados Unidos a cambiar su posición. Y no es que el gobierno de Estados Unidos sea antipatente, al contrario. El problema es que en términos políticos, en términos de la necesidad económica, de los intereses estratégicos, lo que se impone es precisamente eso. Lo que se impone es eso, dar esa marcha atrás para asegurar otros intereses que son vitales. Y eso lo anunció muy claramente la encargada comercial de Estados Unidos cuando dijo que el problema no es, porque Biden es un populista, es verdad, pero es un populista distinto a algunos que son de la izquierda latinoamericana, que sus propuestas la acompañan de un discurso en contra. Y no se trata de eso, se trata de tú conseguir unos resultados. A veces ese discurso anti lo que hace es que te impide usted concertar alianzas, sumar fuerzas a favor de una causa que puede ser justa. Y entonces lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es precisamente eso. Hay un cambio de rumbo. Y fíjense que se trata de las todopoderosas farmacéuticas. Óiganme, las farmacéuticas yo creo que son las únicas que manejan más dinero que el narcotráfico internacional. Ese es el negocio más lucrativo que hay. Incluso por encima, supera el narcotráfico. Y miren que el narcotráfico mueve mucho dinero. Ese es un negocio sumamente lucrativo, y las farmacéuticas controlan, financian la campaña, imponen lo que les dé la gana. Y por encima de eso, Estados Unidos se está tomando estas medidas. ¿Qué es lo que ha estado ocurriendo? Bueno, que las grandes empresas, los grandes capitales, a fuerza de billetes, han estado controlando las instancias de toma de decisiones. Y entonces la política ha dejado de funcionar para producir soluciones prácticas a problemas que están ahí a la vista, porque los intereses impiden eso. Y se está produciendo una situación tal, unos niveles de inconformidad con todas esas irracionalidades, que se ha convertido en toda una amenaza. Y no obstante el poder de esas farmacéuticas, Biden se ha empantalonado para tomar esa decisión, una decisión valiente. Por eso yo creo que es verdad que es una decisión heroica, porque no estamos hablando de miles y miles de millones de dólares, miles y miles de millones de dólares. Yo creo que se pueden hacer cosas sin que las farmacéuticas tengan graves pérdidas. Bueno, ya ellas han tenido ganancias, porque recuerden, las investigaciones se financiaron con dinero público. La vacuna AstraZeneca en un 97% fue financiada con fondos públicos y con donaciones. Que por cierto, leí un trabajo interesantísimo de un político estadounidense de origen nigeriano, que sostiene que la Fundación Bill y Melinda Gates, que han estado trabajando intensamente en este asunto, fueron los que obligaron a Oxford a aliarse con un laboratorio privado, porque ellos iban a meter un dinero
y la condición era que tenían que darle participación a un laboratorio, y por eso la alianza con AstraZeneca, de Oxford AstraZeneca, porque el interés de la universidad era producir una vacuna, un antídoto de código, como le dicen, de código abierto o de patente libre, que cada quien pudiera fabricarla. Y fíjense que fue el único, es la vacuna más barata y la que se iba a distribuir a precio de costo, $4, cuando hay que cuestan 36. Y entonces dice ese autor nigeriano que aunque aparentemente hay un altruismo en esa fundación, pero él dice que hay realmente un comportamiento sospechoso en lo que tiene que ver con este asunto. Yo no me quiero adentrar en ese tipo de especulaciones porque yo no tengo argumentación suficiente. Lo que yo sí puedo decir es que hay un enfoque distinto entre Melinda y Bill con respecto al tema de las patentes, y yo lo resalté aquí. Ahora estoy viendo este enfoque de este nigeriano que aporta ese dato que yo desconocía. Entonces probablemente ahí hay otras cosas. A lo mejor dentro de poco usted va a descubrir que incluso ese negacionismo que parece totalmente irracional y sin sentido, a lo mejor detrás de eso hay las empresas farmacéuticas que comercializan medicamentos y las empresas que se están haciendo multimillonarias con la pandemia del coronavirus y promueven ese tipo de comportamiento. Puede ser, eso es una especulación mía, pero han ocurrido tantas cosas en el mundo con esas mismas características que yo no descarto eso. Honestamente no lo descarto. En fin, yo creo que Estados Unidos está dando un cambio significativo de rumbo. Eso abre la posibilidad de que esta nación pase a la ofensiva en el terreno político diplomático. Y desde luego, países como China y Rusia tendrán que fijar su posición con respecto al tema de la liberalización de las vacunas, porque resulta que ellos también producen vacunas. Los rusos ahora mismo acaban de anunciar una vacuna que es un aerosol de una sola postura. ¿Qué piensan ellos con respecto a eso? Claro que la posición estadounidense abre la posibilidad le da más margen de maniobra a Estados Unidos para intentar, con políticas solidarias, con políticas de acercamiento, con políticas constructivas, poder reconstruir el bloque occidental y estar en mejores condiciones de echar la pelea. Para aislar a la Unión Soviética en la Guerra Fría fueron necesarias alianzas. Y esas alianzas incluyeron a la propia China. Entonces esta pelea no se puede dar sin aliados. Y claro está que estamos asistiendo a un proceso de cambio de paradigmas, de esos paradigmas que se construyeron después de la Guerra Fría o antes de la Guerra Fría, porque el impulso del consenso de Washington, las políticas neoliberales, todo eso comenzó con Margaret Thatcher y con Ronald Reagan, y eso fue antes de la caída del muro de Berlín. Entonces, son paradigmas que tienen más de 40 años y es un cambio significativo que va a provocar reagrupamientos políticos de fuerzas sociales en distintas partes del mundo. Tendrá que venir un proceso de adecuación a las distintas fuerzas, porque yo reitero, son cambios importantes que se van produciendo gradualmente, pero están soplando vientos diferentes y eso abre nuevas posibilidades. Son de las cosas buenas que está produciendo, que está generando el coronavirus, que ha derrumbado todo eso que estaba ahí, generando un gran malestar. Y entonces llegó al poder un hombre
que se armó de valor para cambiarlo todo, para producir esas transformaciones, esos cambios que son los que pueden evitar que Estados Unidos siga declinando y que pueda dar la competencia, dar la batalla en la competencia con sus rivales. Llegamos al final de A Quemarropa. El próximo martes estaremos, si Dios lo permite, nuevamente con ustedes.